Buenas tardes. Continuando con las clases de cabeza y cuello. En el día de hoy nos disponemos a ofrecerles un tema común, un tema conocido y muy padecido por muchas personas, sobre todo aquellas personas que son alérgicas o sufren algún tipo de sensibilidad en lo que es el área nasal, las mucosas nasales, que sería la sinusitis perinasal, o también se llama rinosinusitis. Vamos a ver muchas cosas fundamentalmente asociadas a la anatomía y un poquito al nervio trigémino, el cual tiene como parte de sus principales ramas, la B1 y la B2, tiene una relación bastante estrecha con estos senos, sobre todo el seno frontal y el seno maxilar. Así que bueno, nos disponemos en el día de hoy a ofrecerles un tema más y siempre deseándoles, como siempre, salud a todos, deseándoles que se estén cuidando, que estén ahí con su familia, apoyándose unos a otros, dándose las mejores orientaciones higiénicas para seguir manteniendo, a pesar de la vacunación, las mejores medidas de higiene. Vamos a ver entonces qué temas tenemos en el día de hoy. Aquí tenemos una imagen ya probablemente que nos representa los senos frontal, maxilar, etc. y la parte nasal y etmoidal. Vamos a ver qué temas veríamos. 12 históricos aportes, siempre aporto un poquito de historia de la medicina. Vamos a ver 12 importantes aportes de la medicina en forma histórica. Breve recordatorio de los senos de la cabeza, formación de los senos frontal, maxilar y etmoidal, inflamación de los senos perinasales, cuadro clínico y diagnóstico de estos procesos, tratamiento de la sinusitis general, maxilar y frontal, y pólipos nasales, perinasales y etmoiditis infantil. Muy importante, los niños padecen un poco más frecuente la etmoiditis infantil. Parece que la misma evolución de la no desarrollo total de los senos maxilar y frontal, que se da prácticamente hasta el año de vida, como veremos, y se da en ellos prácticamente una etmoiditis, las celdas etmoidales inflamadas, infantil. Muy bien, vamos a ver entonces, como les decía, rápidamente un poquito de historia en forma ordenada. Rápidamente las 12 descubrimientos o aportes importantes en orden histórico que hemos visto. El descubrimiento de los protozoos y bacterias en 1676 por Anton van Leeuwenhoek. Muy bien. La vacunación sobre la viruela, una de las primeras veces que fue vacunado la humanidad sobre la viruela en 1796 por Edward Jenner. El descubrimiento importantísimo para lo que era el tratamiento en la anestesia, sobre todo del óxido nitroso en 1799 por Humphrey Davis, prácticamente cultivo selectivo de bacterias hacia el año 1881 por Robert Koch. Recordar, Robert Koch, el descubridor de este bacilo importantísimo de la tuberculosis. La conexión páncreas-diabetes en 1889 y por Oscar Minkowski y Joseph von Mering. Los rayos X, importantísimos, aplicados sobre todo para diagnóstico por Wilhelm Röntgen, rayos X 1895, el gran descubrimiento fabuloso de 1928 de Alexander Fleming de la penicilina, que viene de los hongos, ese importante descubrimiento que todavía hoy y se seguirá usando, como yo digo yo. El uso de la warfarina como anticoagulante en 1940 por Carl Paul prácticamente y Mark Arnold Stedman. Prácticamente en 1949 lo que fue
prácticamente lo que era el lente intraocular. El lente intraocular, que cualquiera pensaría que esto es prácticamente de nuestros días, ya esto prácticamente en 1949 ya se colocaba un lente intraocular. Prácticamente se descubre la benzodiazepina, familia del diazepam, las benzodiazepinas, como se dan en 1959, por Leo Sterbach. Ya para los años 1963, Charles Potter prácticamente hace una angioplastía intraluminal percutánea en los avances prácticamente vasculares. Y prácticamente ya más recientemente, en 1982, ya se descubrió la asociación y el Helicobacter pylori, prácticamente asociado por Barry Marshall, prácticamente asociado, y Robin Warren, a lo que es la gastritis y las úlceras gástricas. Muy importante, gastroduodenal. Esto es importante aspecto que le pongo para seguir adelante. Muy bien. Vamos a ver entonces el origen embriológico de los senos perinasales. Estos senos, lógicamente, se van formando con el mismo desarrollo que vienen del ectodermo, y los procesos prácticamente maxilar y frontal son senos perinasales que inician el desarrollo al segundo mes de vida intrauterina. Ya prácticamente desde la vida intrauterina se empiezan a formar estos senos en el periodo de transición entre embrión y feto, prácticamente. Y comenzando por las setillas hermoidales, prácticamente, como les decía, las setillas hermoidales, y así se van anteriores ahí por el seno maxilar. Si ustedes ven aquí, está dividido en unas láminas, quiere decir que las primeras etapas prácticamente va desde, como les vamos a explicar posteriormente, del año a los 60 años. Fíjense que prácticamente el seno maxilar se desarrolla casi durante toda la vida, alcanzando el mayor plenitud prácticamente en los 50 y 60 años de vida, su mayor volumen o tamaño. Recuerden que es una cámara aérea que está en lo que es perinasal. Muy bien. Esta es la idea fundamental de estos senos, saber que existen, que se pueden inflamar y dónde están ubicados y qué hueso los contiene. Aquí vemos desarrollo de los senos perinasales. Como les decía, prácticamente es interesante que de los procesos maxilar y frontal, vamos a ver cómo el frontal, el primer año de vida, va creciendo y creciendo hacia arriba y lateralmente, alcanzando prácticamente su mayor tamaño a los 20 años. Ahora, en lo que es el maxilar, tarda un poco más en alcanzar, como les decía, prácticamente su mayor tamaño a los 60 años. ¿Ven? Prácticamente es importante saber dónde están ubicados y su formación. Muy bien. Aquí tenemos el cráneo, nos representa el cráneo prácticamente de un infante, aquí de una persona un poquito ya mayor, como aquí el área del seno frontal y su relación de todos ellos con la que rodean prácticamente lo que es la cavidad nasal. Prácticamente, ¿qué huesos contienen a estos senos? Vamos a ver cómo el seno frontal está contenido en el hueso. Les recuerdo que ya la base de estos huesos lo habíamos dado anteriormente. Cada hueso en particular se puede revisar después por usted. El seno, en lo que es el frontal, en su parte de la tabla superior o vertical, tiene esa área neumática, que es el seno frontal. Prácticamente en el espesor del diploide. Ahí. El seno maxilar, que este es el hiato del maxilar, este es el hueso maxilar. Ahí prácticamente, aquí está también, se presenta, prácticamente ahí. Ahí tenemos el seno esfenoidal, aquí en el cuerpo del esfenoide, debajo de la fosa hipofisaria, como estudiamos la hipófisis en el video anterior, aquí está ubicado. Este es el seno también maxilar. Y las celdas hermoidales que se encuentran en las masas laterales del hermoide. Hay celdas hermoidales anteriores, medias y posteriores. Prácticamente eso, las celdas hermoidales. Estas son las partes neumáticas de estos huesos que contienen a estas áreas de senos. ¿Cuál es la función de los senos paranasales? Es muy importante esto. Una función neumática.
una función neumática. Fíjense que, ¿qué pasa? Que la cabeza necesita una disminución de peso. Y aquí está incluida ya también una función, disminuir el peso de la cabeza. ¿Por qué pasa que la voz, el aire entra y necesita con una cámara de resonancia, que es otra de las funciones? Por eso le pongo el ejemplo aquí de la guitarra. Las cuerdas cuando suenan hay una resonancia para que se produzca la voz, lo que es la fonación. Ayudan esas cavidades neumáticas en ese aspecto. Las cavidades también están revestidas de mucosa y pueden producir lo que se llama un moco que drena la cavidad nasal y humidifica, ayuda a humidificar, a mantener el aire húmedo, el aire que entra, que en lo que son los cornetes se va a filtrar, humedecer y a todas las partículas que quedan en esa área fundamentalmente. Tenemos entonces que tiene una función neumática, tiene una función resonántica, una función neumática y resonántica, la producción de moco prácticamente que drena la cavidad y disminución del peso de la cabeza. Déjeme decirle que en el sentido vertical normalmente la cabeza viene pesando unas 12 libras aproximadamente. Si inclinamos la cabeza un poco hacia adelante, unos 10 grados, 15 grados, va a pesar 32 libras aproximadamente. Y si pasamos de 45 grados, la cabeza tiende a pasar, nos vamos de la línea cervical, la línea del cuello, pasa a pesar 42 libras. ¿Qué pasa? Que para disminuir ese peso de la cabeza tenemos los senos, que prácticamente le disminuye de 2 a 3 libras del peso total. Recordad que los senos están ubicados a ambos lados, de lo que es simétricamente a ambos lados, y disminuye el peso de la cabeza. Muy importante. Y la producción de moco, como les decía. Estas son funciones prácticamente de los senos, muy interesantes. Estas cavidades neumáticas prenasales, miren cómo acá están las celdillas de la parte etmoidal, esta es la úvula etmoidal, aquí están los puntos de drenaje, aquí tenemos el seno maxilar, aquí tenemos el seno frontal, que se dirige lateralmente hacia arriba, hay un corte, el seno maxilar, muy importante, les recordamos que tiene lo que es un receso cigomático, un receso maxilar, un receso alveolar abajo, que es el más declive, y ahí es el seno de mayor tamaño de la cavidad. Muy importante. Estas serían las cavidades neumáticas que se encuentran rodeando a la cavidad nasal. ¿Dónde drenan estos senos? Importante. Vamos a ver que existen, estas son la concha nasal superior, la concha nasal media o cornete y la cornete o concha nasal inferior, que le llaman turbinas también. ¿Qué pasa? El aire entra por acá para humedecerse, filtrarse, etc. y limpiarse para pasar a las vías aéreas. Por tanto, este meato, estas conchas debajo tienen lo que se llama el meato nasal superior, meato nasal medio y meato nasal inferior. Aquí están las conchas estas cortadas. Ahí están cortadas. Y ahí vamos a ver entonces que aquí en la parte más superior hay un lugar que se llama ático, el ático o espacio suprameático, y ahí va a drenar el seno esfenoidal. Este es el seno esfenoidal. Prácticamente entonces, aquí vamos a ver que drena el seno frontal a través del infundíbulo, de un infundíbulo etmoidal, y aquí va a drenar. Ahí va a drenar el seno maxilar, aquí va a drenar entonces las celdas etmoidales anteriores y medias, y aquí las celdas posteriores. Y aquí va a drenar, no es un seno, pero aquí va a drenar lo que se llama el meato nasal inferior, lo que es el conducto nasolacrimal que viene de la parte ocular, drenando las lágrimas a este punto. Fíjense qué interesante, hasta las lágrimas inclusive mantienen humidificada la mucosa nasal. Esto es importante saber porque a la hora de hacer un estudio endoscópico de los senos, hay que saber por dónde se va a entrar, cuál es el agujero que nos comunica con ese seno específicamente, etc. Y en la rinoscopía vamos a ver la salida del pus o no ante una sinusitis purulenta. Vamos a hacer el diagnóstico más exacto de dónde drena ese pus.
Muy importante. Esto, lógicamente, esto es una super especialidad que es otorrinolaringología, que vamos a hacer todo esto. Todo esto que estamos tratando es pura asociado a la anatomía. Es lo que más quiero que ustedes entiendan, que yo me voy más a la anatomía, pero ligado con la patología, que así es como a ustedes les facilita el aprendizaje. Entonces tenemos ya, como hemos visto, estos senos drenan en los distintos meatos, nasal, o sea, superior y medio, y bueno, ya en el inferior drenaría lo que es el conducto naso-lagrimal. Vamos a ver entonces qué es la sinusitis pernasal frontal y maxilar. Es una afección que consiste en la inflamación o hinchazón del tejido mucoso que recubre los senos paranasales. Ocurre como resultado de una infección, ya sea por virus, hongos, etcétera, bacterias o diversos alergenos. Ya les decía que la persona que es puramente alérgica tiende más a hacer esta sinusitis, etcétera. Sobre todo también aquellas personas que coinciden con una desviación poco más de lo normal del tabique nasal y va a comprometer esa área nasal derecha o izquierda. Hay prácticamente un 80% de las personas tienen desviación normal del tabique. O sea, desviación es un normal estadístico, la desviación de ese tabique hacia un lado. Muy importante esto de quiénes son las causas y qué es la sinusitis. Vamos a ver qué relación tienen los senos prenasales con el nervio trigémino. Muy importante porque los dolores de estas áreas del seno se van a transmitir a través de estas ramas. Vamos a ver recordar que el nervio trigémino, a grandes rasgos, está el ganglio de Gasser. Aquí tiene la rama oftálmica, la rama maxilar y la rama mandibular. Las dos ramas que tienen más relación con estos senos serían el nervio oftálmico, como es lógico, y el nervio maxilar. Vemos que el nervio supraorbitario o frontal, acá, tiene ramas que van a tener relación con el seno frontal. Esto es muy importante cuando lleguemos a la parte de semiología, de cómo estudiar estos senos, el examen físico de esta sinusitis. Y vamos a ver que la B2 tiene un nervio que es el infraorbitario, que cursa prácticamente sus ramas principales, la superior, la anterior, la media y parte de la posterior, están dentro de la cavidad del seno maxilar. Lo que es lógico entonces pensar que el nervio se va a poner medio, como va a ser sensible a la parte de la palpación del infraorbitario, del supraorbitario, que esto va a estar incluido en el examen físico, por lo tanto. Muy importante. Estas ramas están dentro del seno maxilar y estas pasan inclusive inervan la mucosa del seno frontal. Muy bien, esa es la relación que tiene con el trigémino. Muy interesante. Esto está relacionado entonces con neuralgia del trigémino, excelente, sobre todo porque se asocian con la neuralgia del pterigo palatino, del ganglio, cuando es una sinusitis maxilar, dolor tenebrante, sordo, muy molesto, sobre todo en horas de la mañana. Tenemos entonces, ¿cuál sería el cuadro clínico? Ahí tenemos este cuadro que nos dice algunas de las relaciones, de las características de las secreciones. Vamos a ver entonces cefalea matutina, sobre todo cuando estamos en cama y al levantar, un dolor tipo sordo. Se puede asociar con rinorrea, que es la secreción nasal. Ahí vamos a ver el color, la viscosidad, la cantidad, asociada sobre todo con, puede ser cerosa, incolora o amarilla. Vamos a ver que, fíjense que puede ser continua, puede ser matutina y puede ser en la noche. Sobre todo en la noche como si fuera la maxilar. O sea, la maxilar se asocia más sobre todo en la noche. Vamos a ver que puede estar asociado con obstrucción nasal, anosmia, que es la pérdida del olfato, puede estar asociado con la pérdida del olfato. Cacosmia, que es debido a que cuando la sinusitis es crónica, muchas veces que esos senos están cargados de pus, etc., nos va a dar mal olor y no viene del exterior, prácticamente es propiamente
de las secreciones que hay que se han hecho más pútridas, etc. Como para si fuera cuerpo extraño y nos da olor como un olor feo. Una neuralgia del trigémino asociada y la epístasis. Muy importante, la epístasis que puede ser provocada, recuerden que es una zona muy vascularizada, la mucosa nasal, etc. Y esa neuralgia del trigémino insoportable prácticamente. Este es el cuadro general de una sinusitis. Ya la frontal prácticamente se ubicaría acá según la semiología, como le vamos a explicar, y así la maxilar se ubicaría un poco más abajo en la palpación. ¿Cuál es la semiología diagnóstica? Lógicamente, podemos ver la infección, puede estar asociada con hinchazón de los ojos, etc., sobre todo en la infantil, en la hemorroiditis infantil, en la palpación con presión de la salida de los nervios, sobre todo, ahí estamos palpando el nervio infraorbitario, acá se está palpando el nervio frontal del que pertenece al supraorbitario, aquí lo que es la ramita hemorroidal, aquí. Y prácticamente esto nos va a ayudar a encontrar si hay la sensibilidad de la salida de eso. Está relacionado entonces, se hace sensible ese nervio y nos habla de que hay una posible sinusitis maxilar o frontal. Podemos inclusive percutirlo, pero es un poquito más tedioso. Acuérdense que estamos en presencia de hueso y es más difícil la percusión. Método diagnóstico. Tenemos la palpación, lo habíamos hecho ya anteriormente, semiológicamente. Tenemos la transiluminación o diafanoscopía. La transiluminación, ven cómo se iluminan los senos. Lógicamente, cuando se ilumina menos, está ocupado. Lógicamente. Transnasal, ¿ven? Prácticamente se puede, o transoral. Y se va a iluminar los senos maxilares. Prácticamente. Y el examen radiológico y endoscópico. Fundamentalmente. Radiología y endoscopía. Aquí tenemos prácticamente lo que es la radiología de los senos frontales y la radiología de los senos maxilares. Lógicamente va a haber un defecto de lleno, una parte negra. Recuerden que lo que es blanco es radio opaco y lo que es oscuro es radio transparente. En este caso tenemos el diagnóstico. Aquí hay una sinusitis, seno nasal o seno maxilar ocupado, obstruido, y aquí está, miren, negro, se ve normal. Y así, una vista water, se puede ver los senos también, muy importante, y los senos frontales. Y el estudio entonces endoscópico, que nos llevaría al diagnóstico ya definitivo nos va a servir para drenar, nos va a servir para tomar biopsia, tomar contenido para cultivo, nos va a servir para aspirar y nos va a servir como diagnóstico, lógicamente, para si hay pólipos en estos senos o otra causa que esté provocando lo que es la sinusitis. Aquí tenemos los pólipos, los senos son de crecimiento blando y son benignos. Suelen desarrollarse en grupos o racimos, lo vamos aquí, grupos o racimos dentro del seno y puede drenar líquido, mucopurulento, etcétera, que se va a acumular en el fondo del seno. Indoloro y no canceroso prácticamente en la cobertura de las fosas nasales o senos. Prácticamente aquí está pólipo, un gran pólipo, aquí serían racimos, aquí lo tenemos. Esto es una tomografía, se puede ver, y la tomografía computarizada, la resonancia, nos ayuda en estos diagnósticos. La hemorroiditis infantil, prácticamente aquí tenemos un niño, una hemorroiditis infantil, miren cómo hace ese edema palpebral, edema periorbitario, edema perinasal, el cuadro es bien dramático, bien fuerte y lleva inclusive ingresos y antibióticos. Tiene fisiopatología de hemorroiditis aguda con sus complicaciones, puede ser extensión orbitaria, como les decía, complicaciones intracraneales, hay que tener cuidado. Y está relacionado fundamentalmente con estafilococo, el estafilococo aureus y hemófilos influenzae, los mismos que pueden producir infecciones respiratorias altas en los niños, alta garganta, etcétera, cavidad nasal, son los que pueden contribuir
con la producción de esta hemorroiditis. Importante. Vamos a ver entonces un pequeño video con el permiso del doctor Germán Conte, que vamos a poner para que ustedes vean este video. Rápidamente, un video. Panamá, soy el doctor Germán Conte. El día de hoy vamos a realizar una cirugía endoscópica de senos paranasales. Para que vean la cirugía endoscópica. Crónica y cefalea de repetición. Y lo primero que se realiza es una retención submucosa de corrientes inferiores. Posteriormente, se procede a realizar una resección de la concha bulosa izquierda. Se abren ambos senos maxilares mediante la resección del proceso uncinado a nivel bilateral. Posteriormente, se realiza una resección de los senos esfenoidales anteriores y posteriores a nivel bilateral. Y por último, se realiza una resección o una apertura del seno esfenoidal izquierdo. Ahí Se está. verifica hemostasia en todas las áreas operadas. Se coloca el Juan a nivel de las cavidades abiertas y se coloca un tapón nasal en ambos pisos de las fosas nasales para evitar sangrado. Hemos terminado la cirugía endoscópica de senos paranasales, todo fue un éxito, no se presentaron complicaciones. La paciente pasará ahora a recobro, estará 1 hora en recobro y posteriormente será llevada a la sala. Soy el doctor Germán Conte, gracias por acompañarnos en esta cirugía. Ok, como ustedes vieron, pequeño video para que vean una cirugía endoscópica. Y les termino prácticamente con esta frase interesante, que con lo que sabemos es una gota de agua y lo que no conocemos es un océano. Quiere decir que esto no es una frase como para amedrentarnos, como para pensar de que nunca vamos a llegar a formarnos totalmente. No, es porque el conocimiento es infinito. Lo que cada día hay que sectorizarse, organizarse, hacia dónde voy, qué debo aprender cada día. Y me ayuda mucho a que esa gota de agua no se convierta quizás tan pronto rápido en un océano, pero sí podemos llegar al vasito de agua, al litro de agua, al galón, a un tanque, y así cada vez tener un poco mayor de volumen de conocimiento. Y simple y llanamente les digo que este fue Isaac Newton. ¿Cuánto nos donó Isaac Newton? Y lógicamente cuánto no sabía él y cuánto sabía. Así que quiero que sepan entonces que le doy las gracias y siempre estamos con ustedes, y ya pues seguimos próximamente con un nuevo tema, ya. Quizás nos vamos para lo que es los músculos de la cabeza y los músculos de la mímica, músculos de masticación. Vamos a empezar a llenar este cráneo ya de distintos tipos de músculos. Después nos vamos a cavidad oral y así sucesivamente seguiremos adelantando. Así que nada, como siempre, a todos los suscriptores que se sigan compartiendo, que se sigan dando esa campanita para que el video les llegue espontáneamente. Siempre con ustedes y seguimos adelante. Muchas bendiciones.